Vamos. Bueno, buenos días. El tema que vamos a ver hoy, de hecho, vamos a hablar un poco acerca de esofagitis infecciosas y otros tipos de esofagitis. O sea, realmente eso es como un popurrí de esofagitis. Entonces, realmente vamos a tratar como de cubrir la mayor parte de los casos. Particularmente quiero hacer hincapié en esta clase, vamos a hablar un poco más de lo que es esofagitis eosinofílica, que es un tipo de esofagitis no infecciosa, precisamente, pero que hoy en día es importante tener como en cuenta porque ustedes probablemente van a escuchar hablar un poco de eso en sus carreras profesionales. Lo primero que vamos a ver, bueno, que la clase, digamos, para que nos dé chance. Ok, lo primero que vamos a hablar es la esofagitis cáustica. ¿Quién puede decir que es un cáustico? Ácidos o bases, digamos, pero básicamente son sustancias cuyo pH es tan básico o ácido que va a producir lesión, ¿verdad? Y nosotros podemos tener ácidos o algas. De hecho, la mayor parte de los intentos de autoeliminación por cáusticos no son con ácidos. ¿Con qué se mata la gente? Cuando se toma algo. ¿Con qué se intenta matar a la gente cuando se toma algo? Correcto. ¿Cómo se llama eso? Potasa. La potasa es hidróxido de potasio, si no me equivoco, que es una base. Entonces, precisamente, son menos frecuentes por ácidos, tiende a ser accidental o puede ser por intento de suicidio. En Costa Rica creo que las estadísticas todavía son más accidentales que por suicidios. Hay otros países, digamos, en donde, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, en donde el intento de autoeliminación es la principal causa. En Costa Rica lo que pasa mucho es por ignorancia de la gente, que la gente tiende a poner sustancias cáusticas en botellas de refrescos. Entonces pasa mucho que los niños, ¿verdad? Piensan que, inclusive adultos, que son refrescos y entonces producen una lesión. Por eso a veces el daño puede ser un poco menor, porque cuando lo prueban, en el momento que lo prueban, muchas veces lo escupen y no lo degluten del todo. Cuando es un intento de terminación, obviamente es con fines de matarse, ¿verdad? Es importante que la ausencia de la lesión bucal no excluye la afección del esófago, ¿verdad? Lo cual es lógico. Los efectos realmente son son poco específicos realmente. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber disfagia, cialorrea, dependiendo mucho inclusive del tipo de sustancia, ¿verdad? A veces la cialorrea es una de las cosas que uno más puede ver. Y dentro de la cavidad oral, realmente ustedes van a encontrar como mucho, ¿verdad? Pueden encontrar a veces quemaduras a nivel de la cavidad oral, sin embargo, como dijimos, si no se encuentran, no excluye que haya lesión a nivel esofágico. Y puede ya haber inclusive manifestaciones más serias como paro cardiorrespiratorio, que el paciente esté chocado, que esté con una neumonitis por aspiración, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar que los síntomas son muy variados. En estos pacientes tienden a complicarse, tienden a ser insuficiencia respiratoria, puede hacer insuficiencia hepática o daño renal, dependiendo de lo que ingirieron y el tiempo que pasó. Pero en general, estos pacientes, la clínica de estos pacientes es la historia de la ingestión, ¿verdad? O sea, en eso no hay mucho que decir. Ustedes, eventualmente, ustedes pueden tener complicaciones tempranas, que son todas estas, digamos, asociados a lo que ingirieron, insuficiencia respiratoria, sangrado agudo digamos, por una úlcera, pero pueden también tener complicaciones crónicas. Y las complicaciones crónicas es lo que va a pasar después de que el paciente no se murió, que ese es un problema. De hecho, a esos pacientes que intentan matarse con potasa, lo peor que les puede pasar es quedarse vivos, porque tienden a ser un calvario, tienden a ser unas estenosis esofágicas que tienden a ser terribles, pero, o sea, terribles, que son dificilísimas de dilatar, a veces no se pueden hacer fístulas, pueden perforarse, hacer mediastenitis, ¿verdad? Y obviamente muchos de ellos fallecen. Pero digamos, la complicación de estos pacientes sobre todo es en agudo y en las primeras ya semanas, ¿verdad? Después de que no se murieron. La endoscopía en esos pacientes, que siempre es algo que se preguntan, nosotros hacemos endoscopía en esos pacientes en las primeras 24 horas. Y uno hace en las primeras 24 horas como para ver el grado de lesión, el grado de
afección. Después de 24 horas nosotros no hacemos endoscopía porque el riesgo de perforación es muy alto, entonces no se hace. Como medidas generales no hay mucho que hacer. Realmente la esofagitis por cáusticos es meramente soporte. Obviamente ustedes a su paciente le van a dar primero nada oral, ya después se le empieza dieta líquida, ¿verdad? Y obviamente medidas de hidratación, soluciones intravenosas, ¿verdad? Obviamente a veces hay que intubarlo, dependiendo si obviamente tiene insuficiencia respiratoria o no. Y en algunos pacientes, de hecho en la mayoría, se dejan antibióticos profilácticos por el riesgo de mediastinitis, pero es muy empírico. Realmente la esofagitis por cáusticos o sea, es algo muy de manejo, digamos, en emergencias. Usted, el paciente, y obviamente lo dejan a ver, le empieza a poner sueros y rezar, porque nada de lo que nosotros prácticamente podamos darles va a servir. Los esteroides realmente no han demostrado que tengan algún efecto beneficioso, entonces realmente es muy controversial, y se les deja inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Intravenoso, sobre todo para evitar que haya más lesión por ácido gástrico, ¿verdad? Pero realmente eso es como, uno lo hace casi que es como por default, ¿verdad? O sea, realmente la evidencia de que el inhibidor de bomba de protones sirva en algo realmente es muy controversial también. Entonces, para esos pacientes, el manejo es soporte. ¿Quedó claro con eso? La clasificación endoscópica que se usa es la clasificación de Sargar, con Z. Digamos, normalmente yo el Sargar no se los voy a preguntar a ustedes porque es una clasificación que tiene que ver con lesiones endoscópicas y eso sobre todo nos sirve a nosotros. Para fines prácticos o clínicos realmente no tiene ninguna así como beneficio. Entonces realmente no es algo que me interesa que ustedes en este momento manejen, pero que sepan que existe la clasificación de Sargar. Ok, con respecto a la esofeitis Profe, es que infecciosa, me está pegando, pero rato. Ingrid, supongo. Está pegando. Sí. Eso es la conexión. No puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo se llama? Con respecto a la esofeitis infecciosa, la esofeitis infecciosa no es muy frecuente. De hecho, casi siempre nosotros podemos ver esofeitis infecciosa en pacientes muy inmunosupresos o pacientes inmunocompetentes por ciertos genes. De hecho, las más frecuentes siempre van a ser por hongos. Y dentro de los hongos, la más frecuente siempre va a ser cándida. O sea, si hay una esofaitis que nosotros vemos infecciosa relativamente frecuente, es la candidiasis esofágica. Podemos tener también esofaitis por virus, y entre Profe, esos tenemos citomegalos. ¿Qué llamo? Tenemos no se escucha citomegalovirus nada, como que se y está herpes. pegando desde el inicio de la clase. Hablen con Ingrid. Ponerles ahí que hablen con Ingrid, que no podemos hacer nada. Entonces, eso es parte de la conexión. Ajá. Ok, ok, y la otra cosa es que podemos tener por citomegalos o herpes simples. Es raro ver otros virus, pueden haber. O sea, si ustedes les preguntan, sí puede haber. O sea, probablemente haya esofagititis infecciosa por COVID. O sea, el punto es que es muy raro. Y por bacterias es todavía más raro. Tener una esofagitis bacteriana, yo he visto como ni 10 en mi vida. Y casi siempre son secundarias a un proceso necrótico o alguna cosa que haga que el esófago sufra y se sobreinfecte. Pero digamos, como una esofagitis bacteriana pura, o sea, como que una bacteria invada el esófago, es sumamente raro. Entonces, nosotros vamos a tener que ahí lo más importante es si el paciente es inmunocomprometido o es inmunocompetente. Si el paciente es inmunocompetente, tenemos que buscar cosas que lo inmunosupriman temporalmente. Uso indiscriminado de antibióticos, antimicóticos o antivirales. Alteraciones propias del esófago, ¿verdad? Y sobre todo de la peristalsis, como hablábamos ayer, sí, antier, digamos que tiene que ver con el movimiento del esófago, ¿verdad? O que hay algo que lo bloquee, o sea, que no se puede aclarar adecuadamente el esófago, ¿verdad? Y otras enfermedades que producen inmunosupresiones temporales o leves, como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, el mismo lupus, que también puede utilizar inmunosupresores farmacológicos,
La edad avanzada se coloca como un factor de riesgo y el etilismo obviamente importante en pacientes alcohólicos. Y los pacientes inmunocomprometidos, que esto es otra capítulo totalmente, pacientes por VIH, sobre todo con VIH que están en estadios, ¿verdad?, más avanzados, ¿verdad?, un C3, una cosa así, cosas que definitivamente, porque un VIH compensado con CD4 normales y con carga viral negativa es un paciente inmunocompetente, ¿verdad? Trasplantados, neoplasias, obviamente, y uso de quimioterapéuticos o inmunosupresores a dosis alta. Entonces, definitivamente siempre tenemos que valorar de fondo el paciente. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la esofagititis infecciosa? La odinofagia. De hecho, eso es como lo que nos hace a nosotros pensar mucho en esofagititis infecciosa, que es una deglución dolorosa. O sea, el paciente con odinofagia, y uno lo ve sobre todo en pacientes con cándida, que son pacientes que pueden tener su reflujo, pueden tener su patología, pero empiezan a decir que tienen mucho dolor cuando comen. Y muchas veces uno encuentra ahí las notas candidásicas ahí importantes, pero digamos, odinofagia es el que más se asocia, sin embargo, no es exclusivo. Podemos tener disfagia, podemos tener dolor torácico o inclusive podemos tener manifestaciones de sangrado, ¿verdad? Cuando hablamos por cándida, definitivamente la albicans es, digamos, la especie que más vamos a ver. Y la cándida podemos verla en pacientes inmunocompetentes. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, vemos mucho pacientes que utilizan asmáticos o pacientes con EPOC que usan beclometasona inhalada, que se supone que es inhalada, sin embargo, siempre degluten algún poco y tienden a ser un poco, pueden hacer cándida esofágica. El tratamiento, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. La endoscopía realmente dice que uno debería de hacer endoscopía con biopsia para ver las hifas. Sin embargo, cuando uno ve esas placas blanquecinas ya algodonosas, uno casi siempre el diagnóstico se hace por endoscopía, o sea, no se toman biopsias. Sin embargo, se pueden hacer. Eso no hay ningún problema. Con respecto al diagnóstico endoscópico, ¿verdad? Ya ahí las plaquitas. Eso es... muchachos. Entonces, ahí se ven, vean ahí como se ven, que son como algodonosas, blanquecinas. A veces uno las desprende y queda como una cosilla ahí, digamos, como un lloriqueillo, ¿verdad? Pero básicamente es como muy característico. El tratamiento, fluconazol. O sea, por mucho, nosotros fluconazol es el tratamiento de elección. La mayoría responden ya para pacientes inmunocomprometidos, probablemente ya que dar itraconazol, equinocandina o inclusive llegar hasta dar anfotericina B. Pero esos son casos excepcionales que realmente para fines prácticos el fluconazol es más que suficiente. Es más, para casos muy leves, inclusive uno puede dar nistatina oral en goteros, que a veces los hematólogos lo utilizan. Digamos, sin embargo, lo ideal es fluconazol. Se puede dar 200 el primer día y 100 miligramos por día, ¿verdad? Por 7 a 14 días. Las esofagititis herpéticas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se manifiestan más en piel el herpes tipo 1? Eso. ¿Y cómo? ¿Ah? Más de uno le ha pasado. Que popularmente conocidos como los fuegos, exactamente. Fuegos, la mayor parte de los fuegos son herpes tipo 1. También puede haber herpes tipo 2. Pero digamos, en esófago son raros. Sin embargo, pueden haber. O sea, digamos, puede haber. Es raro verlo en pacientes inmunocompetentes. Uno lo ve más en pacientes inmunosuprimidos. Y lo que uno ve son esas aftas. ¿Ven esas aftas que están acá? Que son como que tienen un centro necrótico y levemente elevadas, ¿verdad? Que de hecho uno en estos pacientes, uno que hace es que biopsia, sobre todo no el centro, sino al lado, donde está gordito, porque ahí es donde normalmente están las inclusiones virales.
En el centro lo que hay es necrosis. Y obviamente, y si usted tiene úlceras de estas y tiene la boca llena de lesiones herpéticas, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ahí sí definitivamente es un herpes, ¿verdad? Para que puede coexistir con una gingivostomatitis herpética, que también puede verla uno en niños, ¿verdad? No solamente en adultos. Ok, la esofagita herpética de predominio distal, las biopsias se toman de los bordes de las úlceras, ¿verdad? Que fue lo que les acabo de decir. ¿Y qué creen ustedes que se le da? Ciclovir. ¿Verdad? Digamos, se les da ciclovir oral. Vean ustedes la dosis de ciclovir, ¿verdad? Que siempre son como 1000 pastillas al día. Son 400 miligramos 5 veces al día por 2 a 3 semanas. Se puede dar valaciclovir, se puede dar aciclovir IV, se puede dar Forscarnet, y ya esos obviamente son, digamos, para tratamientos ya en pacientes más inmunocomprometidos. Y si el herpes se ve más en inmunocomprometidos, todavía se ve más el CMV, el citomegalovirus. Realmente el clásico de citomegalovirus es esa úlcera. ¿Ven esa úlcera que es como un hueco? Estas son las famosas úlceras ensacabocados, que ustedes van a ver ese término mucho en la literatura médica de úlceras ensacabocados, que ustedes saben que es un sacabocados. Es con lo que uno perfora, ¿verdad?, las hojas. Entonces lo que se hace es ver que es una úlcera en bordes muy limpios. Es como literalmente como que uno le sacó un hueco. Entonces ese tipo de úlcera es muy característica de citomegalovirus. Cuando uno ve una úlcera así, redonda, así, uno dice, esto debe ser un citomegalo. Puede ver uno varias y a veces no son tan redonditas, pero digamos, cuando uno ve úlceras profundas en el esófago, muy inmunodeprimido, digamos, definitivamente piensa en citomegalos como la primera posibilidad. Y obviamente si el paciente tiene chorioretinitis, ¿verdad? Entonces ahí no solo hay que pensar en citomegalos, sino también hay que pensar en VIH. Pero digamos, definitivamente, uno, eso lo que va a hacer, vean ahí qué bonita, digamos, ahí más o menos, para que se le da esa foto. Pero vean ahí como, ven el sacabocado, ven cómo se ven los bordes, que son como planos, así, como que literalmente les hicieron un hueco. Para el citomegalo no se da aciclovir, sino que se da ganciclovir. El ganciclovir es intravenoso y existe su variante oral, que es el valaciclovir. El valganciclovir, que es la variante oral. Y vean que ustedes el tratamiento puede requerir hasta 6 semanas. O sea, estamos hablando de un mes y medio de tratamiento. La mayoría de estos pacientes son inmunodeprimidos y requieren tratamientos de muy larga duración. Con respecto a la esofagitis bacteriana, vamos a tener que, sobre todo, van a ser estreptococos, estafilococos y bacilos. O sea, eso es todo. Pero sobre todo Streptococcus viridans, que es tal vez una de las partes más importantes. Y ya micobacterios es Mycobacterium. Mycobacterium, digamos, es rarísimo, pero está descrito. Entonces, podríamos tener esofagitis tuberculosa, ¿verdad? Vean ustedes cómo tiende a ser cuando el paciente tiene alguna, digamos, pueden tener factores, digamos, de riesgo, como sondas nasogástricas, radiación, reflujo rarísimo, pero yo nunca he visto, como les digo, una. Sin embargo, no hay gente vieja. Y uno a veces puede ver pacientes que están hipotensos, digamos, pacientes que han pasado periodos de hipotensión porque hicieron algún accidente, una cosa así, que el esófago se pone isquémico y después se necrosa. Y en esa necrosis, que es lo que se conoce como esófago negro, digamos, puede haber sobreinfección bacteriana. Entonces hay que tener en cuenta. Normalmente uno puede ver solo eritema, puede ver placas con pseudomembranas, que pseudomembranas es que se ven como natas de fibrina, digamos, y obviamente sangrado. El cuadro clínico es muy diverso. Vean ustedes ahí donde puedes tener odinofagia, disfagia, ahogamiento, fiebre, dolor torácico. O sea, realmente el cuadro, al fin y al cabo, es odinofagia o disfagia. Digamos que es lo que uno va a ir a buscar. Antibióticos, obviamente su tratamiento, ¿verdad? Es una esofagititis bacteriana, por consiguiente vamos a usar antibióticos. ¿Cuál va a ser el antibiótico de elección? La penicilina. ¿Por qué la penicilina? Por su espectro de acción. O sea, tiene un espectro bastante amplio, sobre todo para estreptococos. Entonces, a la penicilina le va bien el estreptococo. Entonces, y en tuberculosis, obviamente se da tratamiento antifímico, ¿verdad? Isoniazida, rifampicina y piracinamida, ¿verdad? Que obviamente el tratamiento es de tratar la tuberculosis de fondo. ¿Claro hasta ahí? Entonces,
Vean que es como muy puntual. Cáusticos, manejo, ¿verdad? Virales, prácticamente aciclovir, vaginaciclovir, antivirales, ver que no tengan inmunosupresión de fondo. Micóticos, tratamiento, ¿verdad? Ver el factor desencadenante y bacterianas, que son realmente de antibióticos y soporte, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de esofaitis eosinofílica. La esofaitis eosinofílica realmente es una enfermedad que hasta hace unas décadas no se hablaba mucho. De hecho, en los 90, principios de los 2000, los pediatras o los médicos más bien decían que eso era solo los pediatras. Eso no, en adultos eso no existía. Y precisamente por eso hubo mucho subdiagnóstico de la patología. Sin embargo, cada vez hay más. Ahora, ¿qué es la esofaitis eosinofílica? Entonces, lo primero que hay que saber es que la esofaitis eosinofílica es un trastorno crónico. Y como su nombre lo indica, es por eosinófilo. O sea, no hay mucha, digamos, ciencia en eso. Entonces, es una enfermedad crónica, esofágica, mediada por procesos inmunes, caracterizada por disfunción esofágica e histológicamente por inflamación de predominio esofágico. Entonces, para fines prácticos, lo que hay que saber es que es eosinófilos infiltrando el esófago. Puede ser normalmente o más frecuentemente la primera capa, mucosa, pero puede haber infiltración muscular e inclusive la serosa por eosinófilos, ¿verdad? Y lo que va a producir al fin y al cabo es disfunción esofágica. Entonces, disfunción esofágica al final se traduce en disfagia. Es una de las causas más frecuentes de disfagia en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que se puede manifestar con impactación alimentaria. ¿Quién puede decir que es una impactación alimentaria? No. Digamos, literalmente es que usted está comiendo, se le quedó pegada la comida en el esófago y no puede ni para adelante ni para atrás, ni vomitar ni tragar. Y el paciente empieza a salivar, empieza porque no puede tragar saliva. Entonces, y le duele, obviamente. Entonces, es una de las principales causas de impactación alimentaria. De hecho, si ustedes ven un paciente joven con impactación alimentaria, lo primero que hay que pensar es que tenga una esofagita eosinofílica. De hecho, vean ustedes cómo este predominio caucásico se ve más en hombres. La prueba de diagnóstico es 30 a 50 años. Sin embargo, también hay un pico en niños, que entonces uno lo ve. Ahora, esta enfermedad es casi que 90% asociada con historia de atopia. El paciente con esofagita eosinofílica casi siempre tiene historia de atopia, personal o familiar. Y a veces tienen rinitis, a veces tienen asma, a veces tienen dermatitis atópica. Entonces ya uno todavía cuadra más el cuadro con eso. Digamos, es causada por una respuesta inmunológica adaptativa a antígenos específicos, principalmente de alimentos. Y aquí viene un punto importante. ¿Es una respuesta alérgica? Sí. Pero ¿se acuerdan ustedes que no existe la alergia? ¿Ustedes se acuerdan que existen varios tipos de hipersensibilidad? Entonces, no es una respuesta hipersensibilidad tipo IgE. O sea, es una respuesta de hipersensibilidad adaptativa, ¿verdad? Entonces, definitivamente es mediada por células. Entonces, en estos pacientes vamos a tener, de ahí se desconoce si es provocada por IgE. Realmente no es una, como que usted coma algo con, digamos que con un antígeno, con el antígeno que lo desencadena y que el paciente se brote o que haga una esofaitis aguda. Sin embargo, hay linfocitos TH2, ¿verdad? Hay interleucina 13, hay la famosa eotaxina 3 que está relacionada con trastornos alérgicos y factor de necrosis de transformador del crecimiento beta. Entonces, entonces, lo más importante aquí es que tiene un componente celular muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber infiltración de eosinófilos a nivel del epitelio sobre todo, y esos, obviamente, eosinófilos van a degranularse, van a liberar, ¿verdad? Toxinas, van a liberar sus gránulos, ¿verdad? Y esa
inflamación, ¿verdad?, crónica, va a producir alteración tanto a nivel de la mucosa, con formación de anillos, como con alteración en la movilidad del esófago. Y de hecho, el paciente con esofagititis eosinofílica tiende a tener un esófago más rígido. Por eso tiende a ser trastornos de motilidad. Entonces, se cree, creo que hablábamos con ustedes, se cree que las condiciones higiénicas modernas tienen mucho que ver con el trastorno, con los trastornos alérgicos en general. ¿Quién me puede decir qué es la hipótesis de la higiene? ¿Han escuchado alguna vez hablar de la hipótesis de la higiene? No. Bueno, la hipótesis de la higiene es una de las cosas que ustedes más van a oír cuando vean todas las enfermedades que tienen que ver con trastornos alérgicos. El asma, la rinitis alérgica, la rinitis, ¿cómo se llama? La dermatitis atópica. Y lo que se cree es que precisamente personas como ustedes y como yo tenemos más riesgo de tener trastornos alérgicos que nuestros padres o nuestros abuelos. Porque a través de los años las condiciones higiénicas han mejorado. Entonces, ahora tenemos refrigeración, tenemos mayores productos de limpieza, las comidas tienden a ser de mejor calidad y tienden a ser menos expuestas a patógenos ambientales, o por lo menos vienen con menos patógenos ambientales. Entonces, nosotros ya no nos dan parasitosis. Ninguno. ¿Cuántos de ustedes tuvieron, como decía la gente, gusanos en la escuela? Entonces, precisamente por eso, entonces nosotros casi no tuvimos exposición a un montón de patógenos que nuestros papás sí tuvieron de la infancia, entonces nuestro sistema inmunológico no desarrolló la tolerancia inmunológica a muchos gérmenes. Entonces se cree que por eso nuestro sistema inmunológico es más reactivo y se ha visto no solo en las enfermedades alérgicas, sino en las enfermedades inmunológicas, un aumento importante en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho. Entonces, por condiciones higiénicas modernas, se cree que también está asociado a disbiosis, que ahora todo es disbiosis y microbiota, pero bueno, de ahí quieren asociárselo. Obviamente también se cree que tiene que ver con todos los aditamentos y todas las cosas que están utilizando en la producción de alimentos hoy en día, ¿verdad? Y algunos quieren relacionar un poco el uso de inhibidores de bomba, sobre todo por la disminución del ácido. Entonces, al haber disminución del ácido, puede haber cierto grado de colonización bacteriana en el estómago y eventualmente eso puede producir toxinas que aumenten la permeabilidad del epitelio. Hay factores genéticos, ¿verdad? No vamos a meternos mucho ahí, pero vean ustedes donde de nuevo aparece la eotaxina 3, ¿verdad? Que es una parte importante. Y hablan de un complejo de diferenciación epidermal. Realmente, obviamente, siempre va a haber factores genéticos que pueden favorecer, sin embargo, todavía no se ha establecido, digamos, como en la enfermedad celíaca, un tipo específico de alteración genética que predisponga o no a la esofagititis eosinofílica. Vean ustedes ahí, pueden haber polimorfismos, ¿verdad? Como esos, e inclusive por ahí andan los famosos, los toll-like receptors, ¿verdad? Que también tienen que ver, ¿verdad? Que son estos receptores de reconocimiento de patrón, que se supone que son parte de la respuesta innata y que en teoría pueden reaccionar, digamos, a diferentes antígenos de forma casi que automática, digamos, ya establecida. Entonces es muy interesante realmente, pero eso es como, ustedes los invito a que lean, si les gusta el tema, digamos, pueden leer bastante esa parte. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en eso por áreas del tiempo. Si no, no terminamos. Entonces, ok. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la esofagititis eosinofílica? El síntoma más clásico es disfagia. O sea, cuando ustedes vean a un paciente con disfagia, digamos, y joven, hay que pensar en esofagititis eosinofílica. Y la otra cosa que nosotros vemos mucho es que pueden tener síntomas similares al reflujo. Entonces, por eso me interesa hablarlo, porque el paciente a veces que tiene reflujos refractarios, como hablamos en la clase pasada, digamos, una de las causas del reflujo refractario a veces es esofagititis eosinofílica. Entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? Cuando el paciente viene que no responde, hacemos una gastro y podemos o no encontrar alguna alteración que nos sugiera
esofagite eosinofílica. Y siempre, siempre al paciente hay que preguntarle si tiene dificultad para tragar. Eso es algo sumamente importante. Vean ustedes, a ellos le ponen que los niños tienden a tener dolor abdominal y sobre todo falla para progresar. Eso es una de las cosas que uno más ve en estos niños, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no vemos niños, entonces no nos metemos tanto en esa parte. En adultos, lo que les dije, disfagia e impactación alimentaria. Definitivamente son las dos que nosotros, ¿verdad?, tenemos a pensar primero. La severidad de los síntomas no correlaciona con la densidad de la inflamación eosinofílica y eso también es importante, sobre todo porque que usted vea a un paciente que tenga un anillo no quiere decir que tenga un montón de eosinófilos. Pero por eso el diagnóstico se hace por biopsia. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos que tener, y aquí está, para hacer el diagnóstico tenemos que tener síntomas de disfunción esofágica, que vamos a hacer, ¿cuáles son? Disfagia, impactación alimentaria, sobre todo son los más importantes, y tenemos que tener una biopsia que tenga al menos 15 eosinófilos por campo de alto poder en esófago únicamente. Y eso es algo también que es importante. Digamos, ahí es 15 o más, porque pusieron más de, están más de 15, es un pedazo. Digamos, y lo otro es excluir otras causas de eosinofilia esofágica. Dentro de las causas de eosinofilia esofágica, otras causas de eosinofilia esofágica, ahí tenemos que tener en cuenta, y tal vez la más importante ahí es, vean ustedes, donde la celiaquía puede tener, donde el Crohn puede tener, donde los síndromes hipereosinofílicos, las vasculitis, las enfermedades del tejido conectivo, que ya son raras, la calasia es una de las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, un paciente con disfagia, con trastorno motor, podría tener una calasia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y tal vez ahí la más frecuente probablemente sea la enfermedad celíaca. Sin embargo, digamos, ahí lo más importante es que ustedes tengan la biopsia con infiltración eosinofílica y lo que se recomienda idealmente es biopsiar también estómago, para que en estómago no haya infiltración eosinofílica, pensando en que no sea un trastorno eosinofílico generalizado. Entonces lo que se pide es que sea solamente en eso. Dentro de la endoscopía, y ahí viene un punto muy importante, nosotros podemos encontrar, digamos, pacientes que tienen síntomas, signos muy similares, digamos, muy sugestivos de esofagite eosinofílica, pero podemos no encontrar nada. O sea, podemos encontrar una gastroscopía normal. Y vean ustedes que hasta un 10% de los adultos pueden tener una endoscopía normal y tener esofagite eosinofílica. Entonces, si el paciente es joven, tiene disfagia y ha tenido impactación alimentaria, siempre es mejor biopsiarlo, aunque la endoscopía sea normal. Y vean ahí, tomamos 6 biopsias, ¿verdad? De esófago proximal y distal. Para fines prácticos, nosotros tomamos biopsias de esófago proximal. ¿Por qué? Porque si usted toma esófago distal y proximal, lo que usted quiere mostrar es que en reflujo puede haber eosinofilia distal, pero no proximal. Y en esofagitis eosinofílica, en esofagitis por reflujo, hay distal. Y en esofagitis eosinofílica va a haber distal y proximal. Entonces, para fines prácticos, uno toma proximal. Si tiene proximal, es una esofagitis eosinofílica. Si no tiene proximal, no me interesa si tiene distal, porque probablemente es un reflujo que lo estoy tratando como tal. Pero está escrito. Y dentro de los hallazgos que nosotros podemos encontrar en la endoscopía, clásicamente, hay unos que son muy así como, casi que uno dice, esto es una esofagitis eosinofílica. Hay uno que se llama traqueización, que es que el esófago se ve como una tráquea. ¿Ustedes han visto una tráquea por dentro? Se ve así, corrugada, como un tubo corrugado. Entonces, cuando usted entra en un esófago corrugado, usted dice, y ojalá, y lo más importante es que es un corrugado fijo. A veces usted entra y el paciente está en un esófago normal y de repente hace como una traqueización. Eso es sugestivo, pero cuando usted entra y está fijo la traqueización, pongan la firma que eso es, ¿cómo se llama? Una esofagitis eosinofílica. Eso es raro ver otra cosa cuando los signos, los anillos son fijos. Podemos encontrar lo que se llaman los pliegues longitudinales. No sé cómo traducir el furrow, nunca, pero es básicamente es que usted entra y ve la mucosa y se ven como
como arrugas así, longitudinales, que eso también es muy sugestivo. Hay otra cosa que se llama papel crepé, digamos que es la famosa esta crepé paper, digamos que eso es que la mucosa se ve como arrugadita, como que no va pasando y se hace como el papel crepé, que se arruga fácilmente y es friable. Y la otra que es muy sugestiva es como un puntilleo blanquecino. Ese puntilleo blanquecino, digamos, son infiltrados eosinofílicos pequeños. Pero sí, es como ver ustedes, no, ustedes nunca habían visto una, como una escarlatina, que se ve la piel como una lija, pero digamos, se ve como unos puntitos, así como un montón de puntitos blancos que parecen como espinillitas. Entonces uno lo ve y uno dice, entonces se ven como infiltrados eosinofílicos. Entonces uno ahí los biopsia y esos rebosan eosinófilos, pero digamos, es diagnóstico, uno lo puede, digamos, esto es más que todo para nosotros, somos endoscopistas, uno lo sospecha cuando ve alguno de estos hallazgos, sin embargo la sospecha clínica es todavía más importante. Bueno, ahí está, esa es la clasificación endoscópica, ahora que no vamos a meter con eso. Véalos ahí. El primero, estos son el famoso furrow, los furrows. ¿Ves? Ahí están, ven que son pliegues como arrugas longitudinales. Vean este, por ejemplo, de abajo, es la traqueización. ¿Lo ven? Muy característico. El famoso papel crepé es este, que se llevó ahí la mitad del esófago. A veces sí, no sé tú. Digamos, porque digamos, uno lo hace con una, o sea, cuando uno ve que se desprende un poco, pero ahí se lo desprendió hasta el final. Vean ahí, por ejemplo, esos blanquecinos, esos son exudados parchados, no es el más clásico, se parece más lo que pasa es que aquí la foto es un anillo, parece un anillo péptico por reflujo, pero ven acá, ven esto que está acá, ven este puntilleo, esos son los infiltrados eosinofílicos, que a veces uno puede ver. Vamos a ver qué dice la B dice edema, bueno, la B es un esófago normal, pero bueno, digamos, para mí es un esófago normal, pero eso dice que tiene edema. El diagnóstico, ¿verdad? Sí es importante en estos pacientes buscarles alergias. Entonces, vean ustedes una evaluación alergológica. Se lo mandan del alergólogo, buscándole que tenga algo más. 50% pueden tener un poco una discreta elevación de eosinofilia periférica y puede dar elevación de la IgE hasta un 80%, pero acuérdense lo que le está diciendo, no es una respuesta IgE, o sea, específica IgE, es importante, o sea, es IgE porque tiene su componente alérgico, digamos, pero no está mediada principalmente por IgE. Tiene asociación, vean, con rinitis, asma, eczema, alergias alimentarias, ¿verdad? Y las pruebas en piel positivas para alimentos. ¿Quién de aquí se ha hecho pruebas de piel? ¿Qué le hacen? Entonces le van poniendo antígenos. Esas son reacciones tipo IgE, por eso son inmediatas. Digamos, y lo que usted hace es que pone el antígeno, se hace ahí el abón, que eso es lo que usted básicamente usted mide. Entonces, estos pacientes pueden tener o no, digamos, alergias alimentarias. Es importante que dentro de su historia natural es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y eso es importante. Y la meta, que yo les decía la vez pasada, la meta es resolver los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y de paso controlar la inflamación. Pero vean cómo la meta inicial es resolver síntomas y mejorar calidad de vida. Entonces, en medicina siempre tengan claro eso. Siempre busquen cuál es la meta del tratamiento. Porque si ustedes tienen claro la meta del tratamiento, el paciente lo va a tener claro. Eso es como cuando uno ve intestino irritable, que a mí no me toca darles esa clase a ustedes. Pero digamos, el intestino irritable no se cura. Entonces tiene que tenerle claro al paciente cuál es su meta. Vamos a aliviarle los síntomas, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a lograr que usted vuelva a comer, pero esto no se cura. Y entonces, porque si no, se crean falsas metas, falsas expectativas y ahí digamos, el paciente al final no queda complacido ni ustedes tampoco. Dentro de las complicaciones, lo que queremos es disminuir la inflamación para evitar las complicaciones o manejar las complicaciones si ya aparecieron. ¿Cuáles? La estenosis esofágica, la impactación alimentaria, la perforación esofágica, que obviamente no queremos que eso suceda, ¿verdad? Y es importante que también es una pregunta que hacen muchos los pacientes, si eso me puede dar un cáncer. Entonces, no hay evidencia que sea una condición premaligna. Tanto la Asociación Americana de Gastroenterología, digamos, y no me acuerdo qué es el JTF, digamos, se recomienda el uso de inhibidor de bomba, digamos, sin embargo, es una recomendación condicional. O sea,
Da igual que en, ¿cómo se llaman? Cáusticos, ¿verdad? Déselo. Lo que se ha visto con los pacientes que tienen esofatitis eosinofílica, que utilizan inhibidor de bomba, es que muchos de estos pacientes tienen una, vamos a ver cuál sería la palabra correcta, bueno, tienen esofatitis eosinofílica y también tienen esofagitis por reflujo. Entonces, cuando la esofatitis por reflujo, el ácido se ha visto que tiende a abrir las uniones estrechas, digamos, tiende a aumentar la permeabilidad de la mucosa, entonces aumenta, digamos, la permeabilidad y favorece que los antígenos alimentarios tiendan a estimular más en la esofatitis eosinofílica. Entonces, lo que se ha visto es que cuando usted mejora la esofagitis, digamos, la esofatitis por reflujo, disminuye el reflujo ácido, disminuye un poco la permeabilidad de la membrana y eso se ha visto que mejora, digamos, los pacientes con esofatitis eosinofílica. Entonces, es por eso es que se da, por eso es que se da el IVP. Vamos a ver, evidencia falla en inducir remisión histológica en 2/3 partes de los pacientes, ¿verdad? Y se retira la prueba de IVP como diagnóstica para esofagitis. Eso, digamos, es porque a veces uno quiere, antes se hablaba de una cosa que se llama la esofagitis esofágica asociada a, no, esofagitis eosinofilia esofágica respondedora a IVP. Eso se llamaba, era una cosa terrible. Eso fue como hace 5 años que se llamaba así, que era una entidad que tenía todo una esofatitis eosinofílica, pero usted le daba inhibidor de bomba y se curaba o se quitaba. Que realmente al fin y al cabo lo que se dio cuenta de que siguió estudiando es eso, que realmente era una esofatitis eosinofílica que usted le daba inhibidor de bomba, mejoraba la permeabilidad, entonces evitaba la exposición del antígeno y el paciente resolvía la eosinofilia. Pero realmente en este momento ya eso ya no se utiliza. Hoy en día el IVP es parte del tratamiento. Ahora, el tratamiento básico del paciente que tiene esofatitis eosinofílica son los esteroides tópicos. Y dentro de los esteroides tópicos, el que utilizamos en Costa Rica es la fluticasona. Se usa la fluticasona que se inhala, la que se usa para rinitis y para asma, y se traga. Eso es lo que se hace en Costa Rica. En Estados Unidos existen preparaciones tópicas deglutibles de esteroides, digamos, pero aquí no. Entonces se ha visto que los esteroides tópicos, ¿verdad? Si logran una remisión histológica hasta en el 66% de los pacientes comparados contra placebo, que es un 15%. Ahora, ¿cuál es el problema de la esofatitis eosinofílica? Este tema es un tema que se habla mucho en los congresos porque siempre es lo mismo, pero lo único que uno quiere que le digan es lo que nunca le van a aterrizar a uno, que es cuánto tiempo hay que usar el esteroide tópico. Y realmente usted dice 3 meses de tratamiento y se controla, pero al fin y al cabo, ¿qué pasa si usted lo quita? Probablemente sus pacientes vuelven a hacer. Entonces, esos pacientes prácticamente lo que nadie quiere decir es que tienen que usar muchas veces el esteroide tópico de forma crónica. Uno puede eventualmente en pacientes que están muy bien, sin síntomas, en algún punto rebiopsiarlos y si no tienen, digamos, no tienen ya eosinofilia, uno podría jugársela, sobre todo utilizando lo que se llama la dieta de eliminación de los 6, que ahorita vamos a hablar de eso, que se supone que elimina los principales grupos que producen la respuesta alérgica. Entonces, vean ahí, prednisona, ¿verdad? Y la fluticasona, que es la que ustedes ven ahí, ¿verdad? Digamos, 2 puff cada 6 horas. Realmente nosotros usamos 2 puff cada 12 horas. Digamos, y creo que si más me acuerdo son 220 microgramos. Ahí está, 220 microgramos 2 veces al día. No, mentira. Usamos 440 microgramos 2 veces al día. Se usan 2 puff 2 veces al día. Así es, esa es la dosis. Lo que pasa es que la caja, digamos, la que tiene la caja, ella dice que solo aprueba 250 microgramos. Pero bueno, eso es lo que está en la literatura, son 440 microgramos 2 veces al día. Definitivamente, con respecto a la prednisona oral, es más efectiva que la fluticasona. ¿Pero por qué creen ustedes que preferimos la fluticasona? Por efectos adversos, porque no es lo mismo dar un esteroide oral a dar un esteroide tópico. Entonces, por mucho, preferimos la fluticasona. Entonces, y vean ustedes, 45% de recaída en ambos grupos, ¿verdad? Pero vean ustedes como las complicaciones sistémicas
pasaron de 40% con esteroides a 15% con esteroides tópicos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el tratamiento de elección hoy en día es la fluticasona o la budesonida, que son los dos esteroides tópicos que podemos dar en forma oral. Ahora, digamos, uno puede dar en niños dieta elemental. Digamos, la dieta elemental es una dieta básicamente de elementos traza. O sea, lo que hace es que agarra la comida y la comida casi que le da aminoácidos, ¿verdad? Carbohidratos sencillos, ¿verdad? Y lípidos de cadena corta. Esos son preparaciones, digamos, dietéticas que se hagan en niños sobre todo, que dicen que son asquerosas, que son asquerosas. Todo el mundo se queja de eso, pero están descritas. Inclusive para niños saben feo. O sea, digamos, lo que sucede es que son muy caras las dietas elementales y en niños se pueden mantener porque digamos, el requerimiento calórico de los niños es mucho menor al de los adultos. O sea, digamos, hay que tener mucho dinero para poder dar una dieta elemental a un adulto. Entonces, en adultos no se recomiendan las dietas elementales. Pero vean ustedes ahí que en niños sí se puede usar. Entonces, se sugiere el uso de dieta elemental sobre no tratamiento. Vean, son basadas en aminoácidos, ¿verdad? Efectivas, solo un 6.4% logran inducción, ¿verdad? Mal sabor, mucha plata, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Realmente no es como lo dirían. Lo que sí usamos nosotros es esto, la dieta empírica de eliminación de los 6. Y aquí, vean, ahí está. Es muy fácil aprendérselas, y eso sí se lo puedo preguntar, porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, lo que yo quiero que ustedes les digan a los pacientes que tienen esto. Son 6 cosas que son muy fáciles. Son 3 fáciles de quitar y 3 dificilísimas de quitarle al paciente. Usted le puede quitar al paciente mariscos, son conchas y pescado, nueces y maní, y soya. Esas 3 son relativamente fáciles. Las que son más difíciles va a ser la leche, huevos y el trigo. ¿Por qué? Porque obviamente usted quitarle estas 3 a la población general es difícil. Yo sé que aquí muchos pueden decir, ah, sí, leche, tomo leche de almendra. No, no puede, es de almendra. Entonces, quitar los lácteos. Los huevos, ahora se come mucho huevo, tampoco. Y el trigo es el más complicado. ¿Por qué? Porque en este país se come mucho pan, ¿verdad? Y yo sé que probablemente para ustedes se puede comer pan de pejibaye o pan de la otra, pero realmente la gente promedio no. Entonces mucha gente lleva pan cuadrado, todo lo que comen, ¿verdad? Y entonces es un problema. Entonces, pan de papa no es tan fácil de conseguir. Entonces, ¿cómo se llama? En estos pacientes, esas son las 6 que hay que eliminar. Existe la tendencia, puede haber 6 del todo, o sea, quitemos los 6 del todo, ¿y cómo se llama? O existen los que se llaman, quitemos los 6 del todo por un tiempo y después vamos introduciendo. Sí, bueno, chicos. Entonces, ¿quedó claro eso? Entonces, realmente en niños se ha visto que muchos niños logran remisión con solo dieta. En adultos es más complicado, sin embargo, mejora mucho. Y lo ideal de esto es en el paciente que usted le da esteroides, lo logra llevar a remisión histológica y a veces podemos mantenerlo ahí o disminuimos ese 45% de recaída, ¿verdad? Si le logramos mantener una dieta de eliminación. La Asociación Americana de Gastroenterología sugiere el test de alergia basado en la dieta de eliminación que no tratamiento. Entonces, al parecer existen como IGS específicas para esos alimentos. O sea, esos 6, como hacerle las pruebas de alérgicas a esos 6 para ver si uno logra ver cuál es el que más produce, digamos, se puede, digamos, vea lo que lo pone, lo sugiere, digamos, sobre no tratamiento. Entonces, eso es que también ustedes como estudiantes de medicina tienen que saber interpretarlo. Vean ustedes lean la oración, la hagan
sugiere test de alergia basado en la dieta de alimentación que no tratamiento. O sea, es mejor eso que nada, es lo que están diciendo. Pero vean ustedes que es una recomendación condicional. ¿Por qué? Porque su evidencia es de calidad baja. O sea, la evidencia de mala calidad o de calidad baja quiere decir que está apoyado en reportes de casos, opinión de expertos, o sea, básicamente estudios mal diseñados o con poblaciones pequeñas. Entonces, que hay algún grado de evidencia, sin embargo, no es una evidencia contundente. No es como cuando ustedes tienen una evidencia fuerte, que son estudios aleatorizados, controlados contra placebo, a doble ciego, o sea, que son estudios formales. O metaanálisis, que ya son como de menos grado, pero digamos, ya hay metaanálisis que son análisis de muchos estudios, digamos, con todas las herramientas estadísticas necesarias, ¿verdad? Entonces dan un poco más de peso a la recomendación. Pero básicamente eso quiere decir que ustedes se lo pueden mandar y no está mal. O sea, si ustedes obviamente le mandan al alergólogo, el alergólogo le hacen ahí los prick test y le sale que es súper alérgico al huevo, entonces usted dice, bueno, definitivamente de esas 6, la que no tiene que comer del todo es huevo, ¿verdad? Pero eso también sirve. Después del uso de corto plazo de corticoides, se sugiere la continuación sobre la discontinuación del tratamiento. Vean lo que les estaba diciendo. Entonces, la remisión espontánea es rara y no hay estudios que evalúen cuál es el tratamiento mantenimiento. Entonces, vean ahí la budesonida, que se puede dar oral, o la fluticasona. Entonces, ahí ya empieza la parte empírica, digamos, que usted dice, bueno, ya le dimos, ya reduce la remisión, pero si les lo quitamos, vuelve. Entonces, uno a veces baja la dosis. Entonces uno dice, bueno, vamos a bajarle la dosis a ver qué pasa, lo controlan un año, si el paciente está asintomático, lo biopsia, entonces uno puede manejarlo ahí. Sin embargo, el manejo de esta patología es medio complicado en ese sentido, porque uno no tiene una recomendación clara. Y la otra parte es qué pasa cuando están estenosados. ¿Cómo pasa? Que yo no estoy tan viejo, por lo menos eso creo, pero digamos, cuando yo era residente, las estenosis por esofagito sinofílica no se dilataban. Prohibido dilatarlas, porque decían que todas se perforaban. Hoy en día se sabe que no, que se pueden dilatar. Tienden a tener un riesgo un poco mayor de perforación, pero es un riesgo leve. O sea, es un riesgo que usted lo puede asumir y lo tiene que asumir. No podemos dejar a un paciente con una estenosis esofágica, digamos, por miedo a que se nos perfore. Entonces, realmente, hoy en día se dilatan. Ven ustedes, tiene una perforación de 0.4%. Normalmente la perforación anda con un 0.1, la promedio. Digamos, puede haber necesidad de hospitalización o hemorragia. No hay mucha diferencia versus el manejo médico con el nutricional en cuanto a la estenosis, digamos, en cuanto a que si ayuda o no a la estenosis, ya que estenosis ya es fibrótica. Y ahí tenemos anti-IL-5, ¿verdad? Que definitivamente no están en Costa Rica y se usan en ensayos clínicos, ¿verdad? Puede que en algún momento, digamos, escuchemos más de ellos, ¿verdad? Pero por ahora no vamos a hablar de eso, ¿verdad? El anti-L13 y el anti-L4 también para ensayos clínicos, ¿verdad? No se recomienda el uso de anti-IgE, vean ahí, para esofagititis eosinofílica. Sugieren el uso de montelukast, cromoglicato sódico, que es el cromolin sódico, inmunomoduladores o anti-TNF solo en contextos de ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Esas son recomendaciones, ¿verdad? Ya para pacientes muy serios, muy ya, uno podría intentarlo usar, digamos, como un complemento al tratamiento en pacientes complicados, pero en general no se recomienda el uso no oficial, uso de gastroscopía con biopsia para valorar actividad de la enfermedad tras cambios en el tratamiento es razonable, que era lo que les estaba hablando. Bueno, o sea, uno los agarra ahí, es como ahí, como los tantea, ¿verdad? Y al año vamos a hacerle una gastro para ver cómo está, a ver si tiene más o menos eosinófilos, si tiene o no tiene. En Costa Rica, ahí está, para que vean ahí un poco esas ahí les queda la tabla. Obviamente no les voy a preguntar esa tabla, ¿verdad? Son las recomendaciones. Esas recomendaciones, siempre la mayoría de las guías tienen una tabla. Es más, yo las guías, cuando yo veo que son 80 páginas, que no, a veces son guías de 80 páginas, usted se va al resumen ejecutivo o a la tabla.
Y eso es lo que realmente uno necesita saber de la guía. O sea, porque normalmente le dice la recomendación y le dice el nivel de evidencia y el grado de recomendación. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que usted necesita aprenderse. Las guías normalmente, las guías están hechas de esa forma, en el que tienen que tener recomendaciones con grado de evidencia y recomendación, y nivel de evidencia y grado de recomendación, pero cada uno de los statements tiene que venir, digamos, tiene que venir de dónde viene. Entonces vienen los estudios y los ejemplos y las cuentas. Si uno lo lee, a veces hay guías de 80 páginas. Ustedes ven, digamos, que son guías que van a durar varios días leyéndose, la verdad, porque son muy densas. Entonces uno se va al resumen ejecutivo, donde están básicamente o la tabla, que es lo que uno... Estas son las tablas, obviamente no se lo voy a preguntar así como tabla, pero sí es importante. Hay otra cosa que se utiliza en sujeto sinofílica, en Costa Rica no se usa, pero en Estados Unidos se está usando mucho y creo que va cada vez más, que son, ¿cómo se llama? Una cosa se llama el endoflip. El endoflip es, ¿cómo se llama? Es como un globo que se mete en el esófago y mide la rigidez esofágica. Entonces, estos pacientes se sabe que tienden a tener una rigidez aumentada. Entonces, uno puede, con el tratamiento, uno puede medir el endoflip y al dar tratamiento ve cómo mejora la rigidez esofágica y eso correlaciona clínicamente con respuesta histológica y cómo se llama y con respuesta al tratamiento. Ok, hasta aquí. Hasta aquí, dudas. ¿Pero claro? Bueno, entonces, ¿cuándo vuelvo a tener clases con ustedes? Ya esta semana ya no, ¿verdad? Bueno, eso lo hablo con Ingrid. Nos queda pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y sangrado digestivo, creo. Las exámenes, o sea, tienen que tener las clases esta semana. Hasta hoy. Ah, bueno. Igual hay que darlas, pues no se evalúan. Entonces, evaluamos de esta y de la anterior. Entonces, tengo mucho que preguntarles de esta clase. Bueno, estamos entonces. Muy bien, muchachos. Bye. No nos escuchaban, ¿verdad? Ah, ok.